Damos paso a la siguiente comunicación. Participarán Isaac Sastre Diego, del Museo Nacional de Arte Romano, y Miguel Alba Calzado, del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Tratarán sobre la arqueología tardoantigua en Extremadura, 25 años en el centro del debate. Bueno, muchas gracias a los organizadores por habernos invitado a participar en esta mesa de Lusitania. La media hora hemos decidido dividirla en dos partes. La primera hablaré yo primero del mundo rural y la segunda daré paso a mi compañero Miguel Alba, que hablará del mundo urbano. Lo que hemos pretendido, sobre todo en media hora, y esa es la bondad de tener un tiempo marcado, hacer una síntesis de lo que creemos ha sido la evolución de la arqueología tardoantigua en Extremadura, una arqueología que en los años 80 era fundamental en los discursos historiográficos de lo que era el arte hispano-visigodo y el arte alto medieval en toda la península ibérica, y qué nuevas cuestiones tenemos que afrontar pasados estos 25 años. Las percepciones, y esto por supuesto son reflexiones personales que invitan al debate, pero una es objetiva, el aumento cuantitativo, más yacimientos, más datos, que posiblemente haya sido utilizada, y para nosotros esa es una de las novedades de estos últimos 25 años, desde un punto de vista más histórico y social. En esto creo que fueron historiadores, primero en el concierto internacional en Europa y posiblemente luego un poquito después en España, fueron los historiadores los que a los arqueólogos nos tomaron la delantera a la hora de aprovechar todos estos datos arqueológicos y empezar sobre todo a hacer una intrahistoria, una explicación de contextos de producción, de contextos también de habitaciones, sociales, y trascendimos la tipología. Por lo mismo, pasamos de las formas a los procesos. Pero quizás, y esta es la cuestión o es lo que queremos transmitir para debatir, quizás hayamos querido, y es lógico ante tal magnitud de datos, ir mucho más allá de lo que la arqueología nos permite hoy en día. Hemos empezado a hacer otra vez historia con mayúsculas, hemos empezado a querer ver lo que los textos nos cuentan y a lo mejor todavía no estamos en esa posición. Ya centrándome en el mundo rural, desde luego un paso muy interesante, por lo menos en Extremadura, es el concepto de iglesias aisladas, algo que por desgracia es habitual en la península ibérica, el haber excavado, el haber conocido las iglesias, como muchas veces decimos, perdidas en el campo, a entenderlas en un contexto de poblamiento, ya sea de tipo laico, de tipo religioso, como monasterios. Y esto, y es otra reflexión, ha llevado también a ver una diversificación de tipos, de una explicación evolutiva de tipologías que superaban unas a otras, a ver cómo podría ser que ciertas tipologías, y me refiero no solo a edificios, sino también a materiales, pervivan en una época muy complicada de definir. La cultura material, la cerámica, ha disfrutado de un gran avance. Se han excavado contextos cerrados, sellados. Aquí yo no me atrevería a hablar mucho más teniendo al que posiblemente sea uno de los mayores especialistas en cerámica tardoantigua y alto medieval a mi lado, que seguramente hablará de ello, pero sí que nos ha permitido esta tipología, no solo en el mundo urbano, también en el mundo rural, arrojar luz sobre siglos muy difíciles, siglos a los que
permítanme que me atreva a decir, nos daba miedo enfrentarnos. Siglos como el V y como el VIII, y que ahora nos damos cuenta de que también pueden ser analizados. Bueno, yendo un poco más deprisa, estas son a nivel peninsular, a escala peninsular, algunas de las iglesias que han sido analizadas arqueológicamente en los últimos 25 años. Pero es significativo el número que se concentra en torno a Extremadura. Iglesias que, como digo, y sobre todo su escultura decorativa, de la que seguramente hablará después la profesora Cruz Villalón, significaron en un momento las balanzas cronológicas que permitían explicar los fenómenos evolutivos, no solo iconográficos, sino técnicos. Quizás uno de las novedades o de los avances en estos 25 años ha sido la regionalización. Por supuesto que hay un marco político nuevo. En los 80 empiezan a hacerse estudios a escala regional, incluso a escala local, y lo que antes eran fenómenos que se explicaban para toda la península ibérica, ahora nos damos cuenta que solo sirven para ver cómo se trabaja en determinadas regiones en un mundo que ha cambiado. Ya no hay una organización administrativa fuerte, hay intentos de que así sea, pero sobre todo lo que vamos viendo y hacia donde tiende en los siglos posteriores, lo que vemos es hacia la regionalización de la cultura material y de los procesos. También es peligroso que utilicemos los datos arqueológicos actuales, por muy sugerente que sea, para hacer una explicación totalizadora, en el sentido que muchas veces en las regiones, y esto ha pasado en Extremadura, las excavaciones se han centrado allí donde se ha hecho infraestructura. En el caso de Extremadura está clara la Vía de la Plata. Podemos intentar crear una explicación desde el punto de vista del territorio, del poblamiento, en torno a la continuidad o al aumento de la población en la Vía de la Plata, cuando realmente lo que hay simplemente es un mayor número de excavaciones en esa zona. Si analizamos estos dos mapas, vemos que una zona que se ha excavado menos, pero donde sigue habiendo hallazgos casuales, en contextos secundarios, es toda la Vega del Guadiana hacia Portugal, donde no ha habido tantas excavaciones, pero la presencia de materiales es tan intensa o superior a los de la propia Vía de la Plata. Y ya pequeñas pinceladas de lo que ha supuesto en algunos aspectos de la cultura material estos 25 años en Extremadura. Desde el punto de vista de la escultura litúrgica, aquella que yo conozco un poco mejor, la aparición de tipologías que hasta ahora en la península ibérica se desconocían, como el tablero de altar de tipo panonio en la Cocosa. Un altar que además nos hablaría de que el mausoleo no solo tuvo una función funeraria, sino también de culto martirial, ya que estos altares se vinculan a las, tipo Fenestela Confesiones, al culto de reliquias. La reexcavación de lugares, como decía al principio, de los que en los años 70, lugares bien excavados, pero que se habían centrado en el edificio más importante o el mejor conservado o el que a simple vista se veía, como es el caso de Casa Herrera, y que, gracias a intervenciones posteriores, nos permite ir completando su paisaje, viendo que, por supuesto, la basílica presidía ese lugar, pero que empieza a aparecer un número importante de estructuras, de grandes edificios de más de 20 metros de longitud, con habitaciones en batería y, lo que es más interesante, coetáneos en su construcción a la propia basílica, sin que aparezca, en el caso de Casa Herrera hasta ahora, cultura material anterior a la segunda mitad del siglo V. Aquella cerámica sigilata o que pueda ser datada en época altoimperial es altamente residual y está siempre en contextos contaminados. Un plano de uno de estos edificios que ha sido excavado. Lo que está señalado en color
es la última intervención que tuvimos la suerte de hacer en el año 2013 en el marco de los cursos internacionales de arqueología del consorcio, y lo interesante, aunque el plano está aquí puesto al revés, es que pudimos encontrar la esquina de este gran edificio alargado. Esa esquina va buscando la basílica, es decir, sería un gran edificio en L con estancias en batería que va a morir a la Basílica de Casa Herrera. Aquí ya dejo que cada uno interprete qué tipología de planta pudiera ser. La cultura material, como hacía alusión también a los pasos tan importantes que hemos dado en la cerámica, que nos permite entender cómo hay una continuidad habitacional en el siglo VIII y en la primera mitad del siglo IX, como pueden ver esta jarrita claramente deudora de los materiales de Mérida, de los que se está nutriendo Casa Herrera, cómo continúa, estaba diciendo, la habitabilidad del lugar una vez que la basílica ya ha sido amortizada. Y luego el conocimiento de nuevos materiales. Los años de crisis, pocas, pero algunas cosas buenas han traído, que es el centrarnos en el estudio de materiales antiguos, hace años ya depositados en los museos y que o bien habían pasado desapercibidos o que incluso necesitaban una revisión a la luz de los nuevos datos arqueológicos. Es el caso de todos aquellos procedentes de Casa Herrera. Conocíamos, por supuesto, el tablero sigmático, entendido como perteneciente a un altar martirial en el ábside occidental de la basílica, pero de la mano de un compañero del museo, de Rafael Sabio, pudimos buscar, revisando los diarios de excavación de José Serra y Razos, materiales que tenían que estar en el museo, que efectivamente aparecieron y que proceden de esta basílica, como el propio altar eucarístico, un fragmento, la esquina, que se encuentra en la parte inferior, y un basamento muy interesante que Serra dibuja, apareció en el ábside occidental. Presencia de tipologías que hasta principios de los 90 no se desconocían en la península ibérica, pero se consideraba que no habían llegado, que eran producciones orientales, producciones controladas por Bizancio, como estos sigmáticos y circulares de Paros, que aparentemente su comercio a duras penas llegaba a la península ibérica y que 20 años después no solo llegan, sino que la península ibérica se convierte en uno de los centros receptores más cuantiosos, sobre todo en zona de costa. Y aquí un dato interesante: lo que conocemos en Mérida no es un producto que llega, sino es una reelaboración local de las tipologías orientales. Y no me quiero centrar mucho en escultura, pero bueno, en estos 25 años, siempre teniendo como referencia una de las obras más importantes que se ha hecho y que sigue vigente, como fue la tesis de María Cruz Villalón sobre la escultura visigoda de Mérida, conocer una larguísima diacronía que, enlazando con la intervención anterior de Sergio Vidal, permite entender que hay talleres trabajando al menos en la segunda mitad del siglo V en Mérida. Por supuesto, en la segunda mitad o a mediados del siglo VI, y que esa escultura del siglo VI llega a lugares como Burguillos, donde, y aquí sí que sería interesante incluir materiales de Burguillos o materiales de otros lugares en esos análisis tan interesantes que estáis haciendo, donde parece que el taller es el mismo, la técnica es la misma, la ejecución es la misma, la iconografía es la misma, pero sin embargo están utilizando mármol de Alconera, posiblemente porque es el aprovechamiento del material romano que tenían más cercano. Pero sería interesante ver cómo están trabajando esos talleres de Mérida, de qué manera llegan a Burguillos. Uno de los hitos de estos 25 años, no podía ser de otra manera, la Basílica de Santa Lucía del Trampal. Y aquí sí que hacemos apelación al título que hemos puesto, en el centro del debate, todavía hoy en día en el centro del debate, que no eludimos. Todo lo contrario, creemos que ha sido uno de los grandes avances de la arqueología tardoantigua y altomedieval en estos últimos 25 años, el entender
que, a diferencia de lo que se pensaba hace 30 años, sí que hay una cultura material cristiana, sí que hay una arquitectura y una escultura cristiana en los siglos 8 o 9. Yo creo que hoy en día eso no se pone en duda. De lo que se trata ahora es de establecer la filiación de esa arquitectura, si pertenece a una continuidad tecnológica o a una innovación tecnológica. Pero lo importante, y esto quizás sirva para empezar a crear nuevos caminos de debate en el futuro, lo importante es que son tipologías muy variadas y que quizás tenemos que empezar a abandonar el concepto evolutivo de planta basilical, siglo VI, planta tripartita, siglo VIII, IX, y a lo mejor, dependiendo de las funciones, podía haber en distintas épocas los mismos diferentes tipos de edificio. En el caso de Santa Lucía del Trampal, nosotros sí que nos decantamos por una cronología alto medieval del siglo VIII. Repito, al margen de que su tecnología sea local o sea foránea. Hasta ahora se veía un problema en defender ese origen de esta tecnología, de este tipo de constructivo de abovedamientos que se da en la arquitectura del 9 y del 10 en el norte como procedente del mundo andalusí, porque no existían esos ejemplos. Bueno, esos ejemplos se van conociendo poco a poco, como es esta fotografía de una de las excavaciones de un compañero nuestro del consorcio, Gilberto Sánchez, en Mérida, donde excavó una gran nave, una gran estructura, donde se conservan todavía los arranques de estos arcos fajones para levantar una cubierta abovedada de cañón a la manera. Otro ensayo que vamos a ver en el Trampal, precedentes para mí, estos sí, de Santa María del Naranco. Bueno, no me voy a detener mucho más, voy a dar paso a mi compañero Miguel, simplemente centrarme en un tipo de escultura muy conocida, la más conocida desde el punto de vista litúrgico, los altares con aras de cruces patadas, para ejemplificar esa regionalización de las producciones con las que empezamos a trabajar hoy en día. Este era, os pongo una fotografía para que lo podáis visualizar, este era el ejemplo de altar canónico de la Hispania visigoda. Bueno, es un altar cuya dispersión se centra en Lusitania y también en Toledo, y esto es muy interesante porque la tipología es la misma y sería también interesante hacer análisis de mármol a esos altares de Toledo, altares de la segunda mitad del siglo VI, siglo VII, pero que, como ven todos, están focalizados en esta zona de la península ibérica. Luego son más que altares de la Hispania visigoda, altares del centro emeritense muy potente en el siglo VI, que posiblemente alcance a Toledo. Doy paso a mi compañero Miguel. Bien, buenas tardes. En primer lugar, reiterar el agradecimiento de haber sido invitado. Respecto al tema urbano, la situación no es distinta al del resto de la Lusitania, a lo que se sabe del resto de la Lusitania, y hay que decir que del resto de la península también. Hay una traslación de las observaciones de lo que se ha hecho en el medio rural, que se ha avanzado mucho, respecto a la ciudad. No obstante, como bien decía Collins, parece que la arqueología de esta etapa se limitaba a iglesias y cementerios. Eso llevaba al profesor Cerrillo a hablar de una arqueología de la religión, ¿no? Una arqueología del cristianismo, donde esas otras evidencias que aparecen, que suelen estar también en los museos, como es la toréutica o como es la cerámica o como es la epigrafía, también aparecen asociados al contexto religioso. Entonces, se ha hecho un avance importante en extender la visión focalizada, parece, o muy reducida al tema religioso, a intentar ver otros ámbitos, ¿no? Que todo eso conforma la ciudad. Sería, para entenderlo, de la misma forma que para estudiar la ciudad romana no lo hacemos exclusivamente a partir de los templos y las necrópolis, ¿no? o la ciudad islámica, por ejemplo, si solamente lo hiciéramos de las mezquitas y de las mazbaras, ¿no? Sin embargo, se ve como algo normal
el enfoque en la ciudad centrándonos en esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha progresado mucho y ahí están los volúmenes de visigodos y omeyas de Archivo Español de Arqueología, donde se plasman esos avances. Entre los prejuicios está quizá que se ve, o muchas veces se ha hecho el estudio a partir de cómo es la ciudad romana, eso es lo que se ha priorizado, lo que interesaba, y se veían esta fase como un proceso degenerativo de lo que había alcanzado Roma y en qué se había convertido, sin embargo, la ciudad en los llamados siglos oscuros. Luego, además, como de mal en peor, ¿no? Crisis del siglo III, luego del V y luego ya la puntilla en el VIII, en el 713 con la presencia islámica, como si ahí terminara todo, ¿no? Como sabemos que, y hay ya testimonios que podemos hablar de la continuidad y novedades en el siglo VIII y IX que empiezan a tener su visibilidad. Es verdad que la arqueología se consideraba una disciplina auxiliar, que muchas veces lo que pretendía era casar lo que decían los textos, ¿no? Y no la posibilidad, en ese sentido se ha desarrollado mucho, de poder escribir historia a partir de la arqueología y darnos otras ópticas. Sí decir como autocrítica, sin embargo, en cuanto a la arqueología, que pecamos muchas veces de optimistas los arqueólogos, ¿no? Que a partir de una excavación, por muy grande que ésta sea, somos capaces de interpretar toda la ciudad, incluso nos atrevemos a explicar cómo son el resto de las ciudades de Hispania, por ejemplo, ¿no? o de una provincia. Y bueno, todo llegará, pero sin duda con la suma de muchísimos espacios. Tampoco está claro ni siquiera el término de tarda antigüedad, ¿no? Siempre hay que estar aclarándolo. Nos estamos refiriendo al Bajo Imperio, nos estamos refiriendo a partir del siglo V, a la época visigoda estrictamente, o también podemos considerar el siglo VIII y IX, teniendo en cuenta esa continuidad. Bueno, pues seguimos llenos de interrogantes después de 25 años, son más los interrogantes, pero se ha avanzado mucho. Entre los problemas que sigue habiendo en la arqueología de esta época es la visibilidad, ser capaz de identificar los contextos de estos siglos. Y es que muchas veces están camuflados en los contextos romanos. Solamente se identifica bien lo romano, ¿no? Pero tenemos ese problema para saber ver estos siglos. En realidad de lo que se trataría sería, dentro del análisis de la ciudad, de ser capaces de identificar qué es lo que permanece de la ciudad romana, es decir, no entenderlo tan obvio como que es una realidad estratigráfica superpuesta, sino que a veces puede ser la misma realidad, las mismas superficies las que se estén usando desde época romana a la etapa esta de visigoda, incluso posterior. Es decir, qué cosas son las que permanecen de ese escenario urbano, qué cosas son las que desaparecen de ese escenario y cuáles son aquellas que se transforman. En este sentido, bueno, es fundamental para conocer el estudio que se hizo, esa reunión de trabajo para conocer las ciudades en Extremadura, las ciudades romanas, porque es el escenario que se va a heredar y se va a transformar en estos siglos. Y en este sentido hay que decir que, bueno, pues que en Mérida sí es verdad que ha tenido un avance espectacular, que ha centrado mucho el estudio. Hay investigadores de la talla de Mariota, Cerrillo, Luis Caballero, en fin, que no es decir que en los últimos 25 años, ¿no? Sino que ya hay una continuidad de estudios de los años 70 que se viene y que de hecho han dedicado su vida a estos temas. Resumiendo, y antes de entrar ya en materia, que vamos muy apurados, se trataría, por tanto, no solo de ver cómo se cristianiza la ciudad, que es un aspecto, sino incluso, por ejemplo, también cómo se despaganiza, ¿no? Que quizá tenga una incidencia mayor en la transformación del paisaje urbano y cómo inciden los cambios de vida. No sé si está a caballo entre la sociología y la antropología o algo así, ¿no? Pero como las conclusiones que podemos derivar del registro arqueológico. De las ciudades de Extremadura se ha producido un avance importante en cuanto a su conocimiento, ¿no? A la extensión y los sitios donde se han intervenido. De los planos que veíamos anteriormente, pues hay sitios donde nunca, o será muy difícil conocer algo, como Talavera la Vieja o como Trujillo, ¿no? Que apenas sabemos nada, o Yulipa, pero de otros sí se va ampliando mucho el conocimiento, aunque son cosas que están en prensa, o sea que todavía
irán saliendo poco a poco, como es el caso de Caparra, ¿no? Donde no solamente se ha intervenido, y es otra crítica que había que hacer, ¿no? Que muchas veces los arqueólogos interveníamos en el corazón urbano, ¿no? En los foros, o interveníamos en un edificio de espectáculo. Y claro, no son los espacios representativos para entender la tardoantigüedad, precisamente eso. Es un espacio más, pero no son los más representativos para entender la ciudad. Y es por eso, por ejemplo, excavaciones como Caparra, donde aparte de la zona pública se han excavado casas, ¿no? Y calles, bueno, pues tendrán mucho que decir. Pero que se ha documentado también un siglo V. Cerrillo lo veía como una población que languidece lentamente, pero cuando se produzca la publicación se van a entender mejor los procesos, que son similares al de Mérida. De Coria también se han hecho importantes excavaciones con su estratigrafía, etcétera, pero atribuyen, eso también, bueno, suele ser así, ¿no? En arqueología urbana, esa superposición, a veces la dificultad de poder leer los contextos. Entonces seguimos en la incógnita de si esas murallas son tardorromanas, como digamos que oficialmente se sigue eso manteniendo, o son más tardías, ¿no? O son del siglo V, etcétera. Hay que recordar que, por ejemplo, estudiosos como Zozaya defienden que son emirales, pero sigue la incógnita ahí abierta, incógnitas como si verdaderamente la catedral está sobre la catedral visigoda, que sería lo normal, por otra parte, pero entre las incógnitas está incluso el propio puente romano, ¿no? Si hay alguna piedra romana en ese puente que estamos viendo. En Medellín también se han hecho avances espectaculares con la zona de la excavación del teatro, donde ha aparecido cerámica visigoda, o sea, una especie de ocupación doméstica entre las ruinas de esto que estamos viendo, y un desplome, un derrumbamiento del edificio que hizo pensar incluso a los arqueólogos que podía haber algún factor natural ahí, ¿no? Normalmente es el hombre el que suele ser el detonante de este tipo de cosas. También ya es un tópico decir, ¿no?, que la tardoantigüedad muchas veces se manifiesta en el estado en el que quedan las esculturas de esta etapa. Pero bueno, que ahí tenemos una escultura con nariz, ¿no?, que a veces también llegan. En Regina, y aquí está su director, que nos podrá hablar mejor de esto, pero también tenemos un teatro que conserva, ya han visto el estado de conservación del de Medellín, ¿no?, con su graderío, aunque estaría abandonado a partir del siglo V. En Regina, al parecer, lo que nos dice la arqueología, que también se ha intervenido en la zona de los foros, es que también se habría producido un abandono y una reutilización del espacio para usos domésticos, entre otros. Bien, son rapidísimas las pinceladas que hay que dar, pero no me resistía a hablar de la primera tardoantigüedad, ¿no?, del Bajo Imperio, para decir que el cristianismo, que además muy bien estudiado por Isaac Sastre en el último cuaderno emeritense, muy bien plasmado, las dificultades también para ver esa plasmación por lo poco del registro, y a veces la ambigüedad también en el mensaje, ¿no?, el mensaje cristiano. Pero en Mérida ha sido identificado un aljibe convertido, lo que puede ser una iglesia, una domus ecclesia, ¿no?, un sitio donde quizás se ocultasen los cristianos, o como apunta su excavador, dado que es un aljibe, la posibilidad de que incluso sea un baptisterio. Simplemente lo que quiero decir es que tenemos uno de los testimonios cristianos más antiguos de la península, que también existían fuentes, ¿no?, y ahora también tenemos testimonios arqueológicos, y que esto se puede ver que está integrado, ¿no?, forma parte del patrimonio que se puede visitar. Un siglo IV que desde luego no es un siglo decadente, que hay un efecto especular respecto a lo que pasa en el campo, con ese florecimiento de las vilas, esa potencia. Bueno, pues eso también lo tenemos en Mérida, en sus casas, en sus mosaicos, también estudiados por Chema, en fin, en lo que es la plástica, la regeneración que se da en los espacios públicos, la restauración, esa especie de querer volver a lo que fue el Alto Imperio Romano, que también muy bien estudiado en escultura por parte de Trinidad Nogales. Y sin embargo, esta ascensión de Mérida, con ser sede del vicario, tenemos dos inscripciones de estas figuras en Mérida,
Sin embargo, pues tenemos un siglo V donde la crisis no es una entelequia, ¿no? Tenemos pruebas arqueológicas de cómo afecta sobre todo a la zona exterior a la ciudad, cómo daña a las viviendas también en el interior de la ciudad, la ocultación de tesorillos, hay una docena de tesorillos de esta etapa, y empezamos sitios que se habían excavado anteriormente y que no habían entrado en su momento de amortización, como es la casa del anfiteatro, no podemos interpretar que formarían parte de esta presencia de bárbaros en Mérida, que pese al reparto, pues todos llegan a Mérida, ¿no?, en ese ánimo de saqueo, que es indistinto luego entrar en quién fue más dañino de los pueblos, quizás sea absurdo entrar en eso, ¿no? Incluso las propias tropas imperiales, como sabemos, contribuían a esquilmar las ciudades. Pero bueno, del siglo V también tenemos eso, cómo afecta a extramuros. Aparecen restos humanos tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, y aparecieron varios esqueletos formando parte de un derrumbe, y tenemos un cementerio según sus excavadores, a partir de los ajuares que han aparecido y los tipos de caja y profundidad, etcétera, bueno, pues que serían de estos germanos, de esta población germánica, concretamente creo que la identificaban como posibles suevos, son joyas danubianas, que tendrían un área funeraria específica, porque los emeritenses estarían en el entorno de Santa Irulelia, como bien saben. Tenemos una inscripción decisiva para conocer también la etapa visigoda, el comienzo, ¿no?, que está del arzobispo Zenón, que está en ese también nuevo impulso que recibe la ciudad para regenerarla, con la renovación de las murallas, la restauración del puente, que es la arteria principal de la ciudad, y que hemos querido identificar en la parte intermedia de la zona donde es más fuerte el Guadiana. Y luego ese texto de la vida de los Santos Padres de Mérida, donde se nos habla pues, cómo es la ciudad. Lo que pasa, claro, a partir de lo que nos dice la arqueología, pues es interesante el contraste, ¿no?, o al menos nos ayuda a focalizar mejor, a entender mejor cómo es la ciudad, pese a la idea de normalización, incluso de nuevo empuje de la ciudad, según nos transmiten las vitas. Y es que el testimonio que tenemos es que a partir del siglo V pues no son abandonados los espacios públicos, son transformados, se utilizan como cantera, pero es un proceso gradual de robo. No hay que atribuirlo tanto a la antorcha de los bárbaros o a su efecto destructor, sino a un lento proceso de empezar a reciclar cosas, a llevar cada cual a llevarse lo que puede, ¿no?, y finalmente se ve un desmonte ya programado en cuanto a llevarse sillares, ¿no?, que además se prioriza respecto al mármol, pero mármol que sin necesidad de ir a extremos no se va a utilizar luego como cantera. Todo esto va a facilitar la cantera de lo que va a ser la plástica luego en la etapa visigoda, ¿no?, del reciclaje de todo ese material. Pero la evidencia es que tenemos el abandono, destrucción o sea, demolición de estos edificios para reutilizar sus materiales, cómo se convierte en vertedero. Estos espacios que son de todos y de nadie pasan a ser escombreras, vertederos, probablemente se encerrarán también ganados, se compartimentan también para crear viviendas, como vemos ahí el cristopórtico, etcétera, ¿no? El D marca el lugar donde aparece la curia, que era de sillares, pues solamente queda la impronta donde estuvieron los bloques. Ese es el foro de la colonia, que Trinidad Nogales nos mostraba antes la reconstrucción de cómo podía haber sido. Este es el otro foro, y la evidencia pues análoga al anterior espacio público, ¿no?, de cómo se reutiliza su mármol, se llevan los sillares, y aparecen esos vertidos y casas, viviendas. Los espacios públicos no son espacios muertos, pasan a ser espacios de la ciudad en época visigoda. Entonces, el perímetro se ocuparía con viviendas, el entorno del templo de la calle Holguín pasa a ser también rodeado con viviendas. Por eso, en cierto modo, conservamos parte de su sillería, porque había viviendas allí adosadas, igual que el Arco de Trajano, que también tuvo viviendas adosadas y por eso se conservó. El abandono también en el uso y un proceso muy
similar a lo que hemos hablado de los foros, de los edificios públicos. Aquí nos falta el circo, pero sería el mismo proceso de llevarse todo, ¿no? Y luego, por último, los sillares, y luego la reocupación con viviendas, que en el caso del anfiteatro lo tenemos en los vomitorios, pasan a ser viviendas, talleres. O sea, el número 4, que es el jardín, ¿no? El peristilo, pasan a tener también las viviendas en su entorno. Y el número 3, que identificamos como la palestra, pues ahí también aparecieron una docena de viviendas en batería, pequeñas casas muy humildes, y también la presencia de talleres intramuros. Otra evidencia es que la ciudad, los barrios suburbanos se abandonan, y es que manifiestan mejor la crisis, porque aunque esto también se afecta mucho en el interior luego generaciones posteriores van a adaptar esas casas o las van a regenerar, ¿no? Las van a restaurar, las van a adecuar, mientras que extramuros quedan muchas definitivamente abandonadas, como es la Casa del Mitreo, como es la Casa del Anfiteatro, como es las termas, en fin, la evidencia de lo que es que se ve mejor esa afección extramuros, al estar lógicamente más expuesto a esto del siglo V. Que se habría interrumpido el suministro de los acueductos, que son estructuras, como sabemos, muy vulnerables, y que a partir de entonces el agua prácticamente, el abastecimiento se hace a través de pozos. También hay mucho aljibe que se abandona a partir del siglo V, que se convierten en vertederos. Ahí aparece el último acueducto que se ha podido documentar en Mérida, el de las abadías, que bueno, que en el Congreso Internacional se habló de él, y que está suficientemente contrastado. Otro aspecto importante, estas observaciones que hemos hecho para Mérida, pensamos que sería interesante aplicarlas a otros medios urbanos, ¿no? a otras ciudades. Sería el final de la red de saneamiento por falta de mantenimiento. Se va obturando, y que nos da una idea de, en fin, de que no hay una administración, no hay un Estado, no hay que cuide de este mantenimiento. Y también de cómo se gestiona la basura, ¿no? Que va a la calle. O sea, la gente tira en los patios, tira en la calle. Y eso produce esos recrecimientos que vienen también en arqueología porque contribuyen a preservar el patrimonio que va quedando enterrado, ¿no? Pero bueno, se producen esos acrecentamientos importantes que no solamente están en los espacios públicos, sino que están en la calle también y dentro del patio de las casas romanas. Otro punto sería el desmantelamiento, la desaparición de las áreas funerarias paganas. Precisamente estamos viendo edificios que se conservaron completos porque quedaron ya tapados por las basuras romanas, pero todo lo que estaba emergente a partir del siglo V, todo eso es desmantelado para reaprovechar sus sillares. Los que no tienen sillares, algunos sirvieron como viviendas, como sabemos en el caso del bodegón de la Casa del Latero, ¿no? De un mausoleo que no tiene apenas bloques. Pero esto sí explica por qué en Mérida encontramos tanto ajuar de sepultura, y es porque los hitos que identificaban la sepultura desaparecieron y no violaron las tumbas, no hubo tiempo, no estuvieron a eso. Y luego el arado, bueno, pues como están a suficiente profundidad, pues porque hay que decir que todas estas tierras que se despaganizan de esta manera pasan a ser aprovechadas como tierras de cultivo, ¿no? Muy inmediatas a la ciudad en época visigoda. Esencial, la ciudad en este tiempo es una ciudad bien defendida, ¿no? Que cuida de sus defensas. En el caso de Mérida sabemos que es doblada con un grosor hecho con sillares, hemos calculado unos 220.000 bloques que hicieron falta, que son sillares romanos, y esos bloques romanos vienen de las construcciones romanas que hemos dicho anteriormente que son desmanteladas. O sea, que no es destruir por destruir, sino que todo eso va para esta muralla, que esta sí tiene torres equidistantes. Bueno, y que tendremos que hablar de 4 kilómetros de recorrido de muralla, ¿no? Porque el perímetro de Mérida sigue siendo el mismo. Es una ciudad con nuevos enclaves de poder, sigue habiendo por supuesto, una minoría civil, ¿no? De terratenientes, o sea, menos ricos pero más importantes, y luego el estamento, o sea, esencial, el obispo, ¿no? La figura del obispo, donde se ha planteado tradicionalmente que puede estar el palacio con su baptisterio y la catedral donde les ocupa la actual Santa María, que esto no ha sido todavía confirmado arqueológicamente. Pero bueno, es verdad que aparece mucho mármol en toda este punto. El punto que habitualmente se viene tratando de una ciudad cristianizada, con la importancia de Santa Eulalia, ¿no? Extramuros, pero que parece que también contribuyen a
al resguardo, a la defensa de la ciudad. No es solamente, o sea, por eso también se orla, siguiendo los caminos, ¿no? Los cruces de caminos, aparecen estas iglesias. Y sí nos llama la atención, en el caso de Meritense, que sabemos que en otros sitios no es así, pero que no han aparecido edificios cristianos en las zonas paganas, donde sí había suelo disponible, donde sabemos que había suelo libre, ¿no? Como son los foros estos, o como son y sin embargo ahí no se ha documentado por el momento ningún edificio cristiano. Están dentro del entramado urbano, de lo que habían sido casas, se convierten, o sea, ha sido identificado con el número 4 San Andrés, Santiago, porque Moreno de Vargas suele atinar, y además aparece también ahí la necrópolis, y hay también mucho mármol en ese entorno, y la imagen que ven en la esquina es el último hallazgo que se ha producido, que puede ser San Fausto, que nos dice la vida de los santos padres de Mérida, que estaba a 1,5 millas de la ciudad. A esa distancia ha aparecido, en lo que sería el camino de Alange, para entendernos, o de Calamonte, el camino viejo de Calamonte, el muro que ven en alzado, más aproximadamente 1,5 metros que hay en el interior, también de profundidad, pues es una conservación excepcional, de un edificio apsidado, con esa fábrica que ven ahí de las hiladas de ladrillo. Puede ser San Fausto. Próximamente se va a iniciar la excavación y nos enteraremos si es un edificio funerario romano o si luego tuvo esta pervivencia en época visigoda. Y termino con ese punto de que, lejos de ser una ciudad, pues en la idea es otra forma de ser ciudad, ¿no? Sencillamente respecto a época romana, pero densamente poblada, ¿eh? Y esto lo sabemos porque las casas se compartimentan y no solamente habitualmente. Ahora dispondré de más tiempo, por cierto, para dedicarme a este tipo de cosas, pero siempre hablamos de la Casa de los Mármoles, pero hasta el momento, exceptuando la casa que está en la Alcazaba, que no muestra esa compartimentación, hasta el momento todas las casas de Meritense se ve esta fragmentación, esta adecuación para que vivan varias familias, que reparten los peristilos. El patio de la casa romana pasa a ser el patio del común, ¿no? De todos los vecinos, y hay distintas familias viviendo en la casa. Pero también es muy importante, muy interesante, y por eso se puede hablar también de ruralización, porque hay presencia de utillaje, de cencerro, de huesos de animal, pero cómo se habilitan espacios también como para encerrar ganados, incluso para cultivar. Entonces se dan acciones que antes era impensable en época romana. Y ahí también va el tema de la industria contaminante que ahora se desarrolla en el interior de la ciudad, y hechos que nos habla de un cambio importante en la economía desde el momento en que se empiezan a hacer de forma casera pues manufacturas, por ejemplo, como la cerámica, que eso se veía antes normal en el medio rural, porque está muy alejado de los centros, pero con la importancia de Mérida tenemos cerámica a mano, hecha también en la ciudad. Y bueno, esta es la última imagen para decir que dentro de ese cambio en el esquema de ciudad, nuevamente Mérida sigue siendo una ciudad de su tiempo, ¿no? De ser la ciudad de los augustanis, ¿no? De Augusto, en el Bajo Imperio, volver a retomar esos bríos, a convertirse en una ciudad de Dios, como el referente de las escrituras, en la parte del Apocalipsis, de lo que se entiende por ciudad ideal de la época, una ciudad protegida por murallas, y protegidas por murallas y por esa reliquia de santos, donde tienes como obispo, el obispo es el garante de esa comunicación, ¿no? y de ese bienestar de la ciudad, porque Dios cuida de su ciudad, la mártir Eulalia, y donde los prodigios son algo natural, ¿no? Porque para eso es una ciudad de Dios. Entonces eso es la vida de los santos padres de Mérida. Bueno, pues desde las apariciones, de hablar de los santos, ¿no? Que callejean por Mérida, pues como el resto de los mortales. Muchísimas gracias por su atención.